La detección se produjo un martes. Hora estándar galáctica. En lo profundo de estaciones de monitoreo de Calari. Concordancia. Un simple ping cambió todo. Sector 447, anteriormente marcada como zona mundial de la muerte, ahora se muestra indicios de viajes más rápidos que la luz. Alguien nuevo acababa de unirse a la galaxia. Comunidad de especies que viajan por el espacio. El embajador Teelaxis se encontraba ante él. Pantalla gigante en la Salón de la Concordia, con los 4 brazos cruzados. En un gesto de profunda concentración. El diplomático insectoide había servido al Comunidad Galáctica durante 70 años. Y durante todo ese tiempo, había dado la bienvenida a 19 nuevos especies en el pliegue. Esto ha sido rutinario. Debería haberlo sido emocionante. En cambio, algo no me cuadraba. El mundo se llama Tierra, según se informa. El oficial científico Kremba, sus tentáculos, tecleando en su tableta. Tercero, planeta proveniente de una estrella amarilla. La especie se autodenomina humanidad. Lo lograron. Capacidad FTL básica aproximadamente 6. Estándar hace meses. Director del Consejo. Bensar se inclinó hacia adelante desde su asiento. Su cuerpo translúcido que brilla con preocupación. Como miembro de la armonía. Una especie empática capaz de sentir las emociones de los demás a través de vastas distancias. Ella siempre era la primera en yo siento cuando algo falla. Recomiendo precaución, dijo en voz baja. Hay algo inusual en esto. Sector. Teelaxis se giró para mirarla. ¿Inusual en qué sentido? La figura de Bensar parpadeó. Los colores cambian de un azul tranquilo a un púrpura turbio. No puedo explicarlo. Precisamente, pero cuando extiendo mi conciencia hacia esa región del espacio, yo sentir inquietud, incluso temor. El otro. Los concejales se movieron incómodos. Los armoniosos nunca se equivocaron sobre tales cosas. Sus sentidos empáticos tenían. Evitó innumerables conflictos y desastres a lo largo de los milenios. Sí, Bensar. Sentí pavor, y había una razón. Sin embargo, Teelaxis afirmó con firmeza, nosotros. Tener un deber. Una nueva especie ha logrado. Viajes FTL. Debemos ponernos en contacto. Debe darles la bienvenida a la Concordia. La votación fue unánime, aunque varias. Los miembros parecían reacios. En 3 días. Un buque diplomático llamado el Pacífico. El enfoque estaba preparado. Su tripulación estaba compuesta por representantes de 7 diferentes especies, todas con experiencia. Diplomáticos que habían establecido el primer contacto docenas de veces antes. Capitán Saltor. Un guerrero bin con escamas como pulidas. La armadura comandaba la misión. El enfoque pacífico se apartó de Estación de Concordia con gran ceremonia. Se prepararon mensajes de buena voluntad en 3.000 idiomas. Regalos que representan los mejores logros galácticos. La civilización fue cuidadosamente empaquetada. Todo estaba listo para una cálida bienvenida. A los humanos de la Tierra. La primera señal. Los problemas llegaron cuando aún tenían 40 años. Años luz del espacio humano. Capitán. Stor despertó de su sueño con el corazón en un puño. Palpitando, su cuerpo cubierto de frío. Sudor. En su sueño, algo había sido persiguiéndolo a través de una oscuridad sin fin. Él no podía verlo, no podía oírlo, pero él sabía que estaba ahí, siempre acercándose. Él lo había sentido, con la mirada fija en su espalda, paciente y inevitable. Lo atribuyó al estrés. Las misiones de primer contacto siempre causaron cierta ansiedad. Al día siguiente, 3 otros miembros de la tripulación informaron lo mismo. Pesadillas. El consejero del barco, un ser gentil del susurro. El colectivo comenzó a realizar meditación.
Sesiones. Ayudaron, pero solo. Ligeramente. A 30 años luz del ser humano. Espacio, informó toda la tripulación. Sueño interrumpido. Algunos afirmaron haber oído pasos en pasillos vacíos. Otros juraron haber vislumbrado sombras. Que se movió mal, que los observó cuando se dieron la vuelta. Esto es ridículo, anunció Storen. La reunión informativa matutina. Estamos entrenados. Profesionales. Nos hemos encontrado con gas. Gigantes, fenómenos estelares y cósmicos. Radiación. No nos vencerá la radiación. Imaginación. Pero no fue producto de la imaginación. A 20 años luz de la frontera humana. El agente de seguridad Tenik se negó a marcharse. Sus aposentos. Cuando Stor fue a comprobar. Al verla, la encontró acurrucada en él. En una esquina, los tres con los ojos muy abiertos por el terror. Sabe que vamos a venir, susurró. Lo sabe. Y está esperando. Esperando a cásanos. ¿Quién sabe? Preguntó Sor. Aquí afuera no hay nada más que vacío. El espacio y las estrellas distantes. La cosa en tierra, dijo Tenik. La cosa que llama. Es humano en sí mismo. ¿No lo sientes? ¿No lo sientes? ¿Sientes su mirada sobre nosotros? Stor quería desestimar sus palabras como locura, pero las suyas. Las balanzas estaban al límite. El instinto guerrero que poseía era, gritándole que se diera la vuelta, a huir, para poner la mayor distancia posible entre él y lo que sea. Se extendía ante él. Pidió un equipo médico. Tenik fue sedada y colocada en la sala médica. Atención. El médico, un ser con 12 dedos e infinitos pacientes, corrían cada prueba disponible. No había nada. Algo físicamente no le pasa. No hay toxinas. No. Patógenos. Sin daño neurológico. Ella estaba simplemente aterrorizado, más allá de toda razón. A 15 años luz, 2 miembros más de la tripulación. Se averió primero 4, luego 8. El consejero del barco se acercó a Saltor. Con las extremidades temblorosas. Capitán, recomiendo que abortemos esta misión. Nunca había sentido nada parecido. Es como si nos estamos acercando a la guarida de algunos. Gran depredador, y cada instinto que poseer nos dice que corramos. Estamos diplomáticos, dijo Stor a través de los puños apretados. Dientes. No huimos del primer contacto. Nosotros también somos seres vivos, el consejero respondió. Y ahora mismo, cada célula en nuestros cuerpos gritan que estamos en peligro. Stor miró a su tripulación. Estos eran espaciales experimentados, seres que se enfrentaron a incursiones piratas, anomalías espaciales, y el frío vacío de la muerte misma. Ahora, se acurrucaron como animales de presa. No podía dejar de temblar. Los demás miraban fijamente. Espacios vacíos, viendo cosas que eran. No estaba allí. Y el propio Stor lo sintió. El temor se había convertido en algo físico. Un peso que le oprimía el pecho. En su mente, no podía apartar la imagen. Algo lo observaba desde él. Oscuridad, algo paciente, algo que sabía esperar. Algo que lo perseguiría hasta el final de universo si fuera necesario, porque eso era lo que hacía. Eso era lo que siempre había hecho. A 10 años luz del espacio humano, el primer oficial intentó amotinarse. 6 miembros de la tripulación tuvieron que sujetarlo. Intentó tomar el control del barco y dale la vuelta. Estaba llorando, suplicándoles que huyeran antes de que fuera demasiado tarde. Stor estaba de pie en el puente, mirando el mapa estelar. La Tierra estaba allí. Ya está tan cerca. Podría alcanzarlo en 2 más saltos. Podría hacer el primer contacto. Cumplir su misión, honrar a él mismo y la concordancia. Pero le temblaban tanto las manos que
No podía manejar los controles. Capitán, dijo su navegante en voz baja. Tengo hijos que me esperan en casa. Por favor, se lo ruego. Déjenos girar. Sor miró hacia atrás al navegante. Ojos y vieron verdadero terror primigenio. Una especie de temor a que ningún ser racional nunca debería sentirse sin una clara y peligro inminente. Y no había ningún peligro. Esa fue la parte más horrible. No había nada. No había armas aseguradas. Sobre ellos. Ningún buque hostil los persigue. Ellos. Solo espacio vacío y estrellas distantes. Y un planeta azul verdoso que albergaba aún especies que apenas habían aprendido a viajar entre las estrellas. Sin embargo, cada fibra de el grito de Stor proclamaba que la muerte misma esperó adelante. Puso rumbo de regreso a Estación Concordia, dijo en voz baja. Velocidad máxima. El relieve del puente era palpable. Varios miembros de la tripulación lloraron abiertamente. Las manos del navegante volaron por todas partes. Controles, trazando su ruta de escape. Con una precisión desesperada. La Pacífica. El acercamiento dio media vuelta y huyó. Tiempo que tardaron en llegar a 15 años luz de distancia. Las pesadillas comenzaron a desvanecerse. A los 20 años luz, los miembros de la tripulación comenzaron a tranquilos. A 30 años luz, podrían finalmente respirar sin sentir cómo algo los observaba desde él. Sombras. Cuando atracaron en Concordant. En la estación, los equipos médicos estaban esperando. Todos los miembros de la tripulación fueron examinados exhaustivamente. Los resultados siempre fueron lo mismo. No hay nada físicamente malo, pero profundo. Trauma psicológico que tomaría meses o años para sanar. Stor se encontraba ante la Concordia. Consejo, con el orgullo de sus guerreros hecho trizas. Y entregó su informe. Nunca lo he hecho. Dijo que ya había fracasado en una misión. Pero no podemos regresar al espacio humano. Ninguno de nosotros. Puede ser. Algo tiene esa región. Tiene que ver con ella. Esa especie desencadena una respuesta en nosotros. Que no se puede superar. Es como si cada instinto de presa en nuestra evolución. La historia despierta y nos clama que huir. Teelaxis escuchó atentamente. Debería haber sido imposible. Concordance había contactado con miles de especies a lo largo de millones de años. Tenían seres encontrados de energía pura, colmena, mentes que abarcaban sistemas solares, y criaturas que existían en dimensiones más allá de la percepción normal. Nunca antes. La mera proximidad a una especie causó tal reacción. Lo intentaremos de nuevo, anunció. Quizás otra tripulación. Otra. Enfoque. Lo intentaron 6 veces más. Los próximos 3 meses. Envíos desde diferentes especies con diferentes composiciones de tripulación. Utilizando diferentes rutas de aproximación. El resultado siempre era el mismo. Cuanto más se acercaban al espacio humano, más el terror se volvió abrumador. A las 10 años luz, los miembros de la tripulación comenzaron a romper hacia abajo. A 5 años luz, incluso él. Los guerreros más valientes suplicaron regresar. Un barco llegó a estar a 2 luces años de la Tierra. El capitán, un Yard, llamado Culvex, era miembro de la especie depredadora más temida de la galaxia. Los Hart no tenían enemigos naturales. Ellos se encontraba en la cima de todas las cadenas alimentarias. Se encontraron. Quex lo había hecho personalmente. Luchó en 3 guerras y mató a 17 oponentes en combate honorable. Él lo situó a 2 años luz por delante de su tripulación. Lo encontré en sus aposentos, acurrucado en una pelota, gimiendo. Casa, dijo. Susurraban cuando intentaban ayudarlo. Ahora lo entiendo. No mata rápidamente. Como hacemos nosotros. Sigue. Rastrea. Espera. Persigue a su presa hasta que
Los corazones de las presas desfallecen de agotamiento. Luego se alimenta. Eso es lo que nos espera. Cerca de la tierra. No guerreros, no honorables. Depredadores, pero algo peor. Algo que convirtió la casa en un forma de arte. La tripulación tuvo que arrastrarlo de vuelta a sus aposentos mientras gritaba sobre perseguido por sombras. Tras ese incidente, la Concordancia se declaró una zona de amortiguamiento de 50 años luz. Alrededor del espacio humano. Ninguna nave debía acercarse más sin ser explícito. Autorización del Alto Consejo. No fue exactamente una cuarentena, pero cumplía el mismo propósito. La humanidad era aislado, separado de la galaxia. Comunidad por nada más que el miedo. Ellos se inspiraron. En la Tierra, los humanos no tenían ni idea de lo que era sucediendo. La capitana María Jao estaba de pie sobre el puente del USS Pioneer. La primera exploración humana del espacio profundo. Barco y se quedó mirando la estrella vacía. Gráficos con creciente confusión. Llevamos 3 meses emitiendo. Le dijo a su primer oficial. Estándar. Protocolos de primer contacto, matemáticos. Pruebas, información cultural, todo. Los expertos dijeron que deberíamos incluir. Y no hemos recibido respuesta. Tal vez no haya nadie ahí fuera. El primer oficial sugirió. Tal vez estemos, al fin y al cabo, sola. Pero María no. Creer eso. Ella había visto el sensor. Lecturas. Había barcos ahí fuera. Docenas de ellos, moviéndose por el espacio. Con tecnologías muy superiores a las de la Tierra. Capacidades actuales. Estaban fuera. Allí podían oír a la humanidad. Mensajes. Simplemente optaron por no hacerlo. Responde, sigue transmitiendo, dijo María. Ordenado. Y si no vienen a nosotros, iremos a verlos. De vuelta en la estación Concordance, Teelaxis compareció ante el Alto Consejo y entregó su recomendación. No podemos. Ignoren a la humanidad. Son inteligentes. Han alcanzado la capacidad de superar la velocidad de la luz y no permanecerán en su casa. Sistema para siempre. Debemos encontrar una manera de establecer contacto. ¿Cómo? Preguntó el director del consejo, Benar. ¿Cómo podemos contactar con una especie que hace? Todas las demás especies de la galaxia se sienten como una presa. Teelaxis no tenía respuesta. Todavía no. Pero ella sabía que algo iba a pasar. Tenían que hacerse porque la humanidad era alcanzando las estrellas y las estrellas. Huían aterrorizados. Habían pasado 6 meses. Transcurrido desde el primer contacto fallido. Intento. En ese momento, la zona de amortiguación alrededor del espacio humano se había convertido en un ley no oficial. Los barcos dieron al sector 447 una partos separados y pilotos que accidentalmente se acercaron demasiado y regresaron con historias de pesadillas y sombras que susurraban en pasillos vacíos. Teaxis se había obsesionado con el problema humano. Sus aposentos en las estaciones de Concordance estaban llenas de pantallas de datos que muestran todo eso. Se podría observar alrededor de la Tierra desde una distancia segura. Ella los observaba. Transmisiones, estudiaron sus idiomas. Analizaron su cultura desde lejos. ¿Qué? Le resultó a la vez fascinada e inquietante. Ella. Cuentan historias de monstruos. Le dijo a su asistente de investigación por la noche. Pero lo interesante es que en sus historias, los monstruos no siempre son malvados. A veces los humanos. Ellos mismos son los monstruos. Y a veces celebran ese hecho. Asistente, un joven erudito llamado Pickering analizó los datos con confusión. No comprendo. ¿Por qué una especie crearía historias donde son ellos los villanos? Porque ellos. Teelaxis dijo, entiendan lo que son. En silencio. Siempre lo han sabido. Ella. Abrí otro archivo. Este muestra
Historia militar humana. Guerras que abarcaban continentes. Conflictos que perduró por generaciones. Armas diseñadas no solo para matar, sino también para aterrorizar. Operaciones psicológicas destinadas a romper la voluntad del enemigo antes del primer disparo. Fue despedida. Mira esto, dijo, señalando un documento sobre algo. Llamada caza por persistencia. Antes de que los humanos desarrollaron armas avanzadas. Persiguen a sus presas durante días, a veces semanas. La presa correría hasta su cuerpo cedió, hasta que ya no pudo más. Correrían más, y entonces los humanos. Atrápenlo. No necesitaban serlo más rápido. Simplemente necesitaban no parar nunca. El pelaje de Picrine se erizó. Eso es espantoso. Sí, Teelaxis estuvo de acuerdo. Y eso es solo un método de caza entre muchos. También, utilizar tácticas de manada, estrategias de emboscada y herramientas. Aprenden a lanzar proyectiles con una precisión letal. Aprenden a preparar trampas. Aprenden a rastrear a sus presas a través de vastas distancias usando nada más que huellas y ramas rotas. Ella obtuvo más datos. Evolución humana. Gráficos, diagramas anatómicos, estudios neurológicos. Sus ojos se enfrentan. Hacia adelante, continuó. Como todos. Depredadores, pero a diferencia de la mayoría de los depredadores. También poseen una resistencia excepcional. Pueden funcionar durante horas sin parar. Pueden sobrevivir en casi cualquier clima. Pueden comer casi cualquier cosa. Adaptables en aspectos que la mayoría de las especies son. No, pero seguramente eso no lo explica. El terror. Pickering dijo, muchas especies son depredadores. Los Hart son mucho más peligrosos en combate directo, sin embargo lo hacemos. No temerles como tememos a los humanos. Teelaxis asintió lentamente. He estado pensando en eso, y creo que yo tengo una teoría. Sacó un nuevo archivo. Este muestra datos de todos los intentos de contacto fallidos, escáneres cerebrales, de miembros de la tripulación que habían experimentado el temor, patrones de respuesta biológica, niveles hormonales. Cada especie que evolucionaron como animales presa, lo que demuestra que la respuesta más fuerte, explicó. Pero, incluso las especies depredadoras ápices sienten inquietud. El capitán Hart que más se acercó. La Tierra experimentó un completo colapso psicológico. ¿Por qué ocurriría un colapso psicológico? ¿Temer un depredador a otro depredador? Porque los humanos son mejores en eso. Surgió un voz desde la puerta. Teelaxis se giró para ver al director del consejo, Bensar. Allí estaba, su figura parpadeando con colores oscuros. El ser empático miraba, cansado como si la mera discusión de los humanos eran agotadores. He estado meditando sobre este problema. Bensar continuó entrando en la habitación, tratando de comprender la naturaleza de la pavor, y creo haberlo sentido. Fuente. Se movió hacia la pantalla. Dedos translúcidos que pasan a través de datos holográficos. Los humanos no son solo depredadores. Son depredadores persistentes, depredadores sociales. Los depredadores que usan herramientas. Pero más que eso, piensan los depredadores. El miedo mismo se convirtió en un arma mucho antes de que ellos alcanzó las estrellas. El Elaxis se inclinó. Adelante. Explicar. Mira su forma de guerrear, dijo Bensar. Ellos no solo luchan para ganar. Luchan para quebrar la moral de sus enemigos. Utilizan propaganda, intimidación y tácticas psicológicas. Tienen ramas militares enteras. Estrategia dedicada a hacer los oponentes temerosos, y así ha sido. Haciéndolo durante miles de años. Ella mostró imágenes de soldados humanos. A lo largo de la historia. Guerreros que pintaron. Sus rostros parecían calaveras. Ejércitos
que hacían ruido para aterrorizar a sus enemigos. Antes de la batalla, armas diseñadas para hacer horribles sonidos mientras volaban a través de aire. Entienden el miedo, dijo Bensar. En voz baja. Lo entienden mejor que cualquier especie con la que me haya encontrado alguna vez. Porque lo han utilizado como arma. Desde que existen. Y, de alguna manera, esa comprensión ha dejado un marca no solo en ellos, sino en la realidad. Pickering se hizo oír a su alrededor. De angustia. ¿Estás diciendo que los humanos están proyectando miedo psíquicamente? No. Exactamente, dijo Bensar. Pero consideren esto. Todas las especies de la galaxia evolucionaron hasta. Reconocemos a los depredadores. Tenemos instinto, que nos indican cuando algo es peligroso. Cerca. Esos instintos están integrados en nuestra biología, integrada en nuestros cerebros a lo largo de millones de años de evolución. Ella hizo una pausa, sus colores cambiaron a un tono profundo. Púrpura problemático. Los humanos son perfectos. Tormenta de cada rasgo depredador que la presa. Las especies aprenden a temer. Mirando hacia adelante. Ojos, persistencia, inteligencia, habilidades sociales, cooperación, uso de herramientas y algo más. Otra cosa. Algo que solo puedo describir como inevitabilidad. Cuando estás cerca de un ser humano. Espacio, tus antiguos instintos de presa. Despertar y decirte que estás siendo cazados. Y esos instintos nunca. Equivocado. La habitación quedó en silencio. Teelaxis sintió un escalofrío recorre su exoesqueleto. Tenía un sentido horrible. Los humanos no eran proyectar miedo intencionalmente. Ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. Eso. Simplemente existían. Y su mera existencia desencadenó lo más profundo. Los miedos más primarios de todas las demás especies. En la galaxia. Necesitamos probar esto. Teoría, dijo Teaxis finalmente. Necesitamos. Alguien que no tiene respuesta al miedo. Alguien que no puede sentir el terror. El enjambre devorador, dijo Pickering de repente. Son una mente colectiva. No tienen miedo individual, ausencia de instinto de supervivencia. Más allá de la supervivencia del colectivo. Teelaxis y Bensar intercambiaron miradas. El enjambre devorador era una amenaza que la Concordancia había estado monitoreando para años. Eran una especie de insectoides. Criaturas conectadas a través de un colectivo. Conciencia. Consumieron por completo mundos, despojándolos de recursos. Antes de pasar al siguiente. La Concordancia había logrado contenerlos. Hasta ahora, pero ha sido una lucha constante. Si el enjambre se encontrara con humanos, nosotros veríamos cómo reaccionaban. Teelaxis reflexionó. Si el enjambre no siente nada. Demostrar nuestra teoría sobre el ser temible, ligado a los instintos de presa. O el enjambre consumiría la tierra. Bensar señaló. Y la humanidad sería destruido antes incluso de que pudiéramos contactar con él. Antes de que pudieran continuar. Discusión. Comenzaron a sonar las alarmas. Por toda la estación. El Elaxis se apresuró. A su consola de comunicaciones, sus 4 brazos moviéndose rápidamente sobre los controles. ¿Qué está pasando?, preguntó Pickering. Axis sintió que se le helaba la sangre al leer los informes. El enjambre devorador. Ellos han roto el confinamiento. Zona. 7 sistemas estelares ya lo han hecho. Han caído. Se están expandiendo en múltiples indicaciones. Sacó un mapa estelar. Y su corazón se encogió. El enjambre avanzaba en 2 frentes. La rama se dirigía hacia la zona más densa. Mundos centrales poblados de Concordancia. La otra rama era rumbo al sector 447. Hacia la Tierra. Los humanos no lo saben. Bensar dijo en voz baja, no tienen ni idea. Que el enjambre se acerca, y no podemos
Adviérteles porque no podemos acercarnos lo suficiente para comunicarse. Teelaxis se quedó mirando el mapa, observando la trayectoria proyectada del enjambre. Llegaría al espacio humano en aproximadamente 3 meses. El ejército de la Concordia podría posiblemente detenerlos, pero tomaría. Es hora de movilizarse. Es posible que no lo hagan. Tenemos que intentarlo, dijo. Tenemos que intentarlo. Establecer contacto, advertirles y tener esperanza. Que la humanidad puede defenderse. La semana siguiente, la Concordancia intentó todo. Enviaron sondas automatizadas, con mensajes de advertencia, pero las sondas perdieron el contacto tan pronto como entraron. Espacio humano. O destruido o mal funcionamiento. Intentaron con un haz de luz tensado. Me comuniqué con ellos, pero no recibí respuesta. Incluso intentaron enviar un mensaje a través del entrelazamiento cuántico, pero los humanos o bien no tenían tecnología para recibirlo o no comprender lo que significaba. Mientras tanto, el enjambre continuó su avance. Informes. Llegaba diariamente de mundos consumidos. Población masacrada. Recursos. Despojado. El enjambre se movía como un plaga por toda la galaxia, imparable y despiadada, y la humanidad permaneció dichosamente inconscientes en su aislamiento. En un rincón del espacio, la capitana María Jao estaba de pie, en el puente del USS Pioneer, revisando los datos más recientes de los sensores. Había detectado actividad inusual a lo largo de la borde del espacio explorado. Firmas energéticas que no coincidían con ninguna. Fenómenos naturales conocidos. Movimiento. Patrones que sugerían coordinación. Acción de la flota. Hay alguien fuera. Allí, les dijo a su tripulación. Y ellos. Estamos luchando contra algo. ¿Deberíamos investigar? Preguntó su primer oficial. María lo consideró. Habían estado explorando durante 6 meses sin hacer contacto con cualquier especie alienígena. Parte de. Se preguntaba si los estaban evitando. Deliberadamente. Pero, ¿por qué un avanzado? ¿La civilización los evita? Todavía no. Ella dijo finalmente. Pero aumenten la vigilancia. Si existe un conflicto ahí fuera, nosotros necesitamos entender qué podríamos ser. Lidiando con. De vuelta en concordancia. En la estación, Teaxis tomó la decisión de que lo cambiaría todo. Ella lo pidió. Una audiencia con el Alto Consejo y presentaron una propuesta que muchos considerado loco. Me ofrezco voluntario para ponerme en contacto directo con humanidad, anunció. Usaré sedación profunda, psicológica, acondicionamiento y todos los servicios médicos. Intervención disponible. Obligaré. Yo mismo para superar el miedo y alcanzar tierra. La sala del consejo estalló en argumento. El director del consejo, Bensar, se mantuvo firme. Inmediatamente. Morirás o, peor aún, tú. Se volverán locos. Hemos visto lo que le sucede a quienes intentan alcanzar la humanidad. Espacio. Entonces moriré en el intento, dijo Teelaxis. Con calma. Porque la alternativa es que tanto la humanidad como la Concordia enfrentaremos la plaga solos. Divididos lo haremos. Caer. Juntos podríamos sobrevivir. ¿Crees que los humanos pueden ayudarnos a luchar? ¿El enjambre? Preguntó un miembro del consejo de el colectivo mecánico. Tienen. Apenas lograron viajes a velocidad superlumínica. Las armas son primitivas. ¿Qué podrían hacer? ¿Posiblemente ofrecer? Teaxis sacó datos que había estado estudiando durante meses. Historia humana, guerra humana, persistencia. Ellos entienden algo que nosotros no. Ella dijo, entienden cómo luchar cuando toda esperanza está perdida. Entienden cómo ganar contra todo pronóstico. Y la mayoría, y lo que es más importante, entienden que, a veces, el arma más eficaz no es el más fuerte,
pero también el más aterrador. Miró a su alrededor en el consejo. Miembros. El enjambre no tiene miedo. Ellos no se dejan intimidar. Pero tal vez ellos pueden ser cazados. Y si hay algo que lo que los humanos saben hacer es cazar. La votación estuvo reñida, pero se aprobó. Teelaxis. Se le dio permiso para intentar contactar. Con el entendimiento de que ella podría no sobrevivir al viaje. Equipos médicos. Preparó un cóctel de sedantes. Supresores de la ansiedad y neurológicos. Amortiguadores. Los psicólogos trabajaron con ella. Para construir defensas mentales contra el terror. Los ingenieros diseñaron un barco especial. Con sistemas automatizados que podrían completar el viaje, incluso si ella se convertía incapacitado. 3 días antes de su partida, Teelaxis recibió una visita. Era Krulbex, el guerrero Hart que se había acercado más a la Tierra. Sufrió un colapso total. Como resultado, estás cometiendo un error. Gruñó. Soy un guerrero. Enfrentó la muerte 1000 veces sin miedo. Pero lo que aguarda cerca de la Tierra no es miedo. La muerte es peor. Es la sensación de ser perseguido por algo que no puedes. Mira, no puedes luchar, no puedes escapar. Lo sé, dijo Teelaxis en voz baja. Lo sé. He leído su informe muchas veces. Pero debo. Inténtalo. Kvex la estudió durante un largo rato. Entonces te diré algo que no te dije. Otra persona. Cuando estuve cerca de la Tierra, en esos últimos momentos ante mi mente, se rompió, comprendí algo. El terror no es una advertencia. Es una promesa. Promesa de que si te conviertes en parte de la humanidad, presa, nunca dejarán de cazarte. Nunca dejarán de perseguirte. Te seguirán. Tú a través de la galaxia y más allá sí. Necesarios porque eso es lo que son. Eso es lo que siempre han sido. Él se inclinó más cerca. Y el embajador Teelaxis. Cuando los conozcas, lo entenderás. Que todos somos presa. Siempre lo hemos sido. Fuimos víctimas. Simplemente no lo supimos hasta ahora. El equipo médico inyectó el eje, con suficientes sedantes como para dejar inconsciente a la mayoría de los seres. Hasta un coma. Ella podía sentirlos. Trabajando, siente sus niveles de ansiedad, descendiendo a niveles apenas perceptibles. Su mente se sentía envuelta en suave algodón. Sus pensamientos moviéndose lentamente a través de una niebla agradable. Última oportunidad para cambiar de opinión, dijo el médico jefe. Era un tierno, especies conocidas por sus propiedades curativas, habilidades y naturaleza amable. Su preocupación irradiaba en cada gesto. Yo soy lista, dijo Teelaxis, aunque sus palabras salió arrastrando las palabras. Comienza el viaje. Su barco, llamado la mano que se extiende, era pequeño y altamente automatizado. Si quedara incapacitada, el ordenador continuaría el viaje y intentar contactar en su nombre. La bodega de carga estaba llena de regalos, artefactos culturales, y la mayoría. Es importante destacar una advertencia sobre él. Enjambre devorador. El primer salto fue sin problemas. A 40 años luz de la Tierra. Teelaxis no sintió nada inusual. Los medicamentos estaban funcionando. Ella realmente me sentía optimista. El segundo salto trajo. La llevé a 30 años luz. Nada. Se controló los signos vitales. Elevados. Frecuencia cardíaca, pero dentro de un rango seguro. Parámetros. Algunas hormonas del estrés, pero mucho menos de lo que habían hecho las tripulaciones anteriores. Experimentada. A 20 años luz, ella sintió los primeros indicios de inquietud. Comenzó como una suave presión en la espalda de ella. Mente, como si alguien la observara desde justo fuera de su campo de visión. Ella le aumentó la dosis de su medicación. La presión disminuyó. A 15 años luz.
Las pesadillas comenzaron incluso mientras ella estaba despierto. Las sombras se movían en los rincones donde no había nadie. Las sombras deberían existir. Ella lo oyó, respirando en los pasillos vacíos. Pero los medicamentos le permitieron mantenerse funcional. La mantuvo racional. Se lo recordó a sí misma, que nada de eso era real. A las 10 de la mañana, años después, comprendió por qué tantas tripulaciones. Había retrocedido. El temor ya no existía. Una sensación. Era una certeza. Algo. Estaba ahí fuera y sabía que ella estaba viniendo. Estaba observando su aproximación, con una inevitable conciencia del paciente. El instinto de presa que poseía gritaba, que estaba volando directamente hacia un trampa. Se inyectó otra dosis de sedantes. Sus manos estaban. Temblaba tanto que hicieron falta 3 intentos para. Dio en el clavo. A 5 años luz. Comenzó a llorar. No de tristeza, sino del puro terror animal. Su cuerpo lo deseaba. Para huir, sus músculos tensos, listos para correr, aunque no hubiera a dónde ir. Correr en el vacío del espacio. Ella se sujetó a su silla para mantenerse. Por hacer algo irracional. A los 2 años luz, los vio, no con ella. Ojos, pero con esa sensación más profunda de que poseen los animales presa. Los humanos. Millones de ellos, en su pequeño azul mundo. Y cada uno de ellos era un depredador. Podía sentirlos ahí abajo. Viviendo sus vidas. Sin darse cuenta de que la mera existencia era una fuente de lo cósmico. Horror para todo ser pensante. La galaxia intentó transmitir un mensaje en su grabadora, pero todo eso salió. Fueron gemidos. A 1 año luz, su mente comenzó a fracturarse. Vio recuerdos que no eran suyas. Recuerdos antiguos. Enterrado en su código genético. Ancestros huyendo de los depredadores en su mundo natal. El terror de ser perseguidos a través de los bosques. Los indefensos. El conocimiento de que lo que estaba detrás de ellos era más rápido, más fuerte, más inteligente. El final. Momentos en que las mandíbulas se cerraron a su alrededor. Pero, a pesar de todo, un pensamiento la mantuvo unida. Yendo. El enjambre. Si ella se volvía hacia atrás. Ahora, tanto la humanidad como la concordancia se enfrentarían al enjambre sin estar preparados. Los niños morirían. Las civilizaciones desaparecerían. Caer. Ella no podía permitirlo. Ella obligó a sus manos temblorosas a trazar una más salto. El ordenador le advirtió de que ella estaba entrando en el espacio inmediato de la Tierra. Ella se confirmó la orden. El salto tomó. Solo fueron segundos, pero se sintió como una caída. Por toda la eternidad. Cuando ella emergió, la Tierra llenaba su pantalla. Azul y blanco y verde, bello y terrible. Las alarmas comenzaron a sonar inmediatamente. Humano. Los barcos se dirigían a interceptarla. Los sistemas de armas se estaban encendiendo. La consideraba una amenaza. Intentó enviar un saludo, pero su comunicación. Los sistemas fallaban. Demasiado. Interferencia. O tal vez su propio miedo. Le estaba poniendo las manos demasiado temblorosas para accione los controles correctamente. Luego, ocurrió algo inesperado. Uno de las naves humanas se acercaron. Un rostro apareció en su pantalla. Un ser humano. Cara con ojos de depredador orientados hacia adelante. Y una expresión que podría haber sido curiosidad. Buque desconocido. Soy la capitana María Jao del Comando Espacial de la Tierra Unida. Estás violando las leyes de la Tierra. Perímetro defensivo. Indique su intenciones. Delaxis intentó hablar. Su traductora estaba funcionando, convirtiendo al ser humano. Transformar el lenguaje en algo que ella pudiera. Entendería, pero sus propias palabras no lo harían. Ven.
Lo único que pudo hacer fue mirar fijamente eso. Un rostro en la pantalla. Ese rostro imposible. Con su piel suave y calculadora. Ojos. Buque desconocido responde o nos veremos obligados a ello. Obligados a tomar medidas defensivas. Acción defensiva. Le dispararían. Ella moriría aquí y la humanidad. Nunca reciben la advertencia. El enjambre. Llegaría y nadie estaría preparado. Se obligó a moverse, extendió la mano para sus controles de comunicación, habló, con los dientes castañeteando. Concordancia. Buque diplomático, vengo a advertiros. La expresión del humano cambió. Los ojos. Se ensanchó ligeramente. ¿Estás herido? ¿Lo estás? ¿Ha resultado herido? ¿Necesita asistencia médica? ¿Herida? Sí, estaba herida, pero no en el sentido. De la forma en que el humano lo quiso decir. Ella se sintió herida por su misma existencia, por el terror que su presencia inspiró. No resultó herida. Logró solicitar permiso para atracar. Mensaje urgente. Hubo una pausa. Teaxis podía ver otros humanos en el fondo de visualización de la pantalla moviéndose alrededor de la consulta. Entre sí, tomando decisiones sobre si confiar en ella. Permiso. Concedido, dijo finalmente el capitán Xiao. Estamos enviando las coordenadas de acoplamiento a tu nave. Bienvenido a la órbita terrestre. Embajador. Embajador. El humano de alguna manera sabía que ella lo era o lo había adivinado. Teelaxis. Siguió el acoplamiento automatizado. Procedimientos. Sus manos estaban demasiado temblorosas para hacerlo. Lo hizo manualmente. La mano extendida se asentó en un puerto de acoplamiento en una gran órbita. Estación. A través de sus mirillas, ella podía ver naves humanas a su alrededor. Docenas de ellos. Cientos. Tantos. Depredadores. Un tubo de acoplamiento conectado a su esclusa de aire. Al otro lado estaría seres humanos. Seres humanos de verdad, no solo imágenes. Una pantalla. Tendría que enfrentarse a ellos. Habla con ellos, quédate en la misma habitación. Como ellos. Cada instinto le había dicho. Sellar la esclusa y huir. En cambio, se inyectó una última dosis de sedantes. Luego se puso de pie. Se alisó la toga diplomática y caminó hacia la esclusa de aire con piernas temblorosas. Se abrió la esclusa de aire. Al otro lado estaban la capitana María Hao y otras 2 personas. Humanos. Vestían uniformes y llevaban. No tenían armas visibles. Parecían pequeños. Incluso frágiles. No deberían haberlo sido. Aterradores, pero lo eran. Teaxis tomó. Dio un paso adelante y se desplomó. Se despertó. En una enfermería humana con equipo humano y médicos humanos. En ese momento, entró en pánico e intentó levantarse. Intentando huir. Tranquilo, dijo una voz serena. Aquí estás a salvo. Estás entre amigos. El capitán Xiao se sentó en una silla junto a la cama médica. De cerca, Teelaxis podría ver más detalles. El rostro del capitán era amable, atenta. Tenía los ojos cansados, pero alerta. Parecía alguien que había visto muchas cosas difíciles y se había mantenido. De todas formas, me voy. Lo siento, Teelaxis. Susurró. No quise parecer débil. ¿Débil? Xiao negó con la cabeza. Eres la persona más valiente que he conocido. ¿Tú también? ¿Sabemos cuántas naves alienígenas hemos detectado? ¿Hay ahí fuera? Docenas. Todos se acercan a menos de unos pocos años luz y luego dar la vuelta. Eres el primero que lo logró todo. De ninguna manera. Eso no es debilidad. Eso es valentía. Teelaxis sintió lágrimas corriendo por su rostro. Tú no. Entender. No puedes entender que me costó venir aquí. Entonces ayúdame. Entiendo, dijo Xiao con suavidad. ¿Por qué? ¿Todos huyen de nosotros?
Y así Teelaxis. Explicó el temor, el intentos de contacto fallidos, sobre la tripulación. Miembros enloquecidos por la proximidad a tierra, sobre el guerrero Yarat que se acurrucó hecha una bola gimoteando. Estaba siendo cazado. Xiao escuchó en silencio. Su expresión se tornó más preocupada. Con cada revelación. No. Entiendo, dijo finalmente. No intentamos hacer daño a nadie. Solo queremos. Para conocer a nuestros vecinos, para ser parte de comunidad galáctica. Sequeteaxis dijo. No lo haces intencionalmente, pero tu especie evolucionó de tal manera que desencadena un miedo primigenio y profundo en los demás. Son depredadores persistentes, cazadores sociales, usuarios de herramientas y de alguna manera. Tu presencia conlleva un peso psíquico, que le dice a cada especie presa en él, galaxia en la que están siendo cazados. Xiao se puso de pie y caminó hacia el mirador, mirando hacia la tierra desde arriba. Por eso nadie respondió a nuestros mensajes. Todos tienen demasiado miedo de acercarse. Sí. Y aún así viniste. ¿Por qué? Teelaxis se incorporó en la cama médica, recogiendo sus fuerza. Porque hay algo peor que el miedo que inspiras. Algo que nos matará a todos si lo hacemos. No funcionan juntos. Consultó los datos en su muñeca. Dispositivo que proyecta imágenes en el aire. El enjambre devorador, mundos despojados, desnudos, poblaciones masacradas, avance implacable hacia ambos. Espacio concordante y la Tierra. No sienten nada. Miedo, explicó Teelaxis. Son mente colectiva sin supervivencia individual. Instinto. El temor que mantiene a los demás. Las especies que están lejos de ti no significan nada para ti. Ellos llegarán a la Tierra en aproximadamente 60 días, y no lo harán. Detente hasta que tu mundo sea consumido. Xiao estudió las imágenes, su expresión, endurecimiento. ¿Y tu gente? La concordancia. El enjambre avanza en dos frentes. Una hacia la Tierra, otra hacia nuestro núcleo. Mundos. Podemos defendernos, pero consumirá todos nuestros recursos. No podemos. Te ayudarán. Tendrás que enfrentarlos. Solo. A menos que. Teelaxis la miró a los ojos. A menos que ayudes. Nosotros y nosotros te ayudamos. Pero eso sería. Requieren que los barcos humanos entren en concordancia. Espacio. Requeriría a su gente. Trabajando junto a los nuestros. No sé si. Eso es posible. Hao permaneció en silencio durante un largo rato. Luego. Ella sonrió, aunque su sonrisa no llegó a ella. Ojos. Ya sabes lo que hacemos los humanos cuando estamos. ¿Tenemos miedo? Nos enfadamos. Y cuando estamos enfadados, luchamos. Si este enjambre piensa, pueden venir a nuestra casa y amenazar. En nuestro mundo, están a punto de aprender una lección difícil. Lección. Ella activó su comunicación. Dispositivo. Este es el capitán Xiao a la flota. Comando. Tenemos primer contacto y nosotros. Tengo una situación. Despliegue autorizado. De los indomables y todos disponibles. Buques de guerra. Vamos a la guerra. Sobre él. Los siguientes 3 días, Teelaxis observó en asombro ante la movilización de la humanidad para conflicto. Barcos que habían estado en el muelle. Las reparaciones se realizaron para que estuvieran listas para la batalla. Las armas estaban cargadas, las tripulaciones estaban reunidos, y a través de todo ello, los humanos se movían con calma y eficiencia. Intentó explicar la logística de la mezcla. Tripulaciones, de tener humanos y extraterrestres trabajando juntos, pero todos los intentos fracasaron. Cuando trajeron voluntarios de Concordia a las naves humanas, los alienígenas no podían. Función. Incluso fuertemente sedada, incluso después de semanas de condicionamiento psicológico, podrían. No venceremos el miedo. Lucharemos. Por separado,
Entonces, decidió Jiao. Tú. Nuestra flota defiende tus mundos. Nuestra flota va tras el enjambre que se dirige a la Tierra. Coordinamos nuestros ataques, compartimos inteligencia, pero operan de forma independiente. Vuestras naves son menos avanzadas. Teelaxis. Como bien señalaste, tus armas son primitivas. En comparación con el enjambre. Puede que no. Sobrevivir. La sonrisa de Jiao era fría y agudo. Embajador, usted mismo lo dijo. Somos depredadores persistentes. No. Ganamos siendo más fuertes o más rápidos. Ganamos al no rendirse jamás. El enjambre se trata de para averiguar qué sucede cuando eligen una lucha con una especie que no sabe cómo rendirse. Teelaxis sintió un escalofrío. Recorrerla en ese momento, mirando al rostro decidido del capitán. Ella entendía algo nuevo. El temor era. No se trataba solo de ser casado. Era sobre la certeza de que una vez que la humanidad, si hubieran decidido que era su enemigo, te habrían. Te perseguiré hasta el fin del universo y, más allá, el enjambre devorador había hecho un terrible error. Habían amenazado el hogar de la humanidad. Y ahora lo harían. Aprender lo que significaba ser cazado por los hijos de la tierra. Hay una cosa que debo preguntar. Teelaxis dijo en voz baja, cuando esto es. Si sobrevives, ¿qué harás? ¿Buscarás venganza contra la concordancia? ¿Por evitarte? ¿Te enfadarás sí? ¿Teníamos demasiado miedo de ponernos en contacto? Xiao negó con la cabeza. No, no voy a mentir. Y decir que no duele, sabiendo que todos nos tienen miedo. Pero ahora lo entiendo. No puedes controlar el miedo instintivo más de lo que se puede controlar. Podemos controlar lo que somos. Lo que importa. ¿Es que viniste de todos modos? Estabas aterrorizado, pero viniste a advertir. Nosotros. Así es la amistad. Extendió la mano. Sobrevivamos. Esto juntos, y luego lo averiguaremos. Cómo hacer que toda esta galaxia sea vecina. Las cosas funcionan. Teelaxis miró la mano extendida. Gesto humano de confianza y colaboración. Ella seguía asustada. El pavor no había desaparecido. Desapareció, pero ella extendió la mano y estrechó la mano del capitán con una de sus propia. Juntas, ella estuvo de acuerdo. Y en ese instante, nació una alianza improbable. Entre las especies más aterradoras en la galaxia y las especies demasiado temerosas de acércate a ellos. El USS Indomitable era el orgullo de la humanidad. Un enorme buque de guerra, construido a lo largo de 10 años de cuidadosa construcción. Transportaba suficiente potencia de fuego para partir una luna pequeña. Y la tripulación de 3.000 personas representaba lo mejor de lo mejor. Las mentes militares que la Tierra podía ofrecer. El almirante Chen estaba de pie en el puente, observando los preparativos finales mientras él flota reunida alrededor de su buque insignia. 37 buques en total. Cruceros, destructores, buques de apoyo y el indomable. Ella misma. No era la flota más grande. La humanidad jamás se había reunido, pero era, sin duda, lo más importante. Esto sería ser la primera batalla real de la humanidad entre las estrellas. Informe de situación, ordenó Chen. Todos los barcos se reportan listos para zarpar. Su oficial ejecutivo respondió. Arma. Sistemas en línea. Unidades flash calibradas. Podemos irnos cuando usted nos lo diga. Chen asintió. En la esquina de su puente, el embajador Teelaxis se sentó en un silla especialmente diseñada. Monitoreo. Comunicaciones de la concordancia. Ella seguía estando fuertemente medicado, todavía, luchando contra el temor de que la humanidad. Su presencia inspiraba, pero ella había insistido. Acompañando a la flota. La flota de Concordance se dirige a interceptar el avance del enjambre hacia su núcleo. Mundos,
informó. Estiman. Contacto en 5 días. Y nuestro objetivo, la fuerza del enjambre que se dirige a la Tierra llegará. Las colonias exteriores en 12 días. Podemos interceptarlos en 7 si salimos ahora. Chen estudió la pantalla táctica. Las naves en enjambre estaban representadas por puntos rojos, moviéndose en formación perfecta como gotas de sangre extendiéndose por todo el mapa. La información de la concordancia había darles una idea de lo que pueden esperar, pero nada podía prepararlos realmente para lo que se avecinaba. A todos los barcos, habla el almirante Chen. Hoy, vamos a la guerra, no por conquista ni gloria, pero por la supervivencia, por nuestras familias, por nuestro hogar. El enjambre piensa que somos fáciles. Presa, demostremos que se equivocan. Flota, saltad a mi señal. Los 37 barcos desaparecieron. Desde la órbita terrestre en pulsos de torsión. Espacio-tiempo. 7 días después, hicieron contacto. La flota enjambre era enorme. Cientos de barcos, desde pequeños luchadores a enormes caderas biológicas que se parecen más a insectos que a naves espaciales. Se movía en patrones complejos, siguiendo alguna inteligencia colectiva que dirigieron cada una de sus acciones. Todos los barcos, puestos de combate, ordenó Chen. Armas. Gratis. Recuerda tu entrenamiento. Golpéalos. Golpéalos con fuerza, rápido y sin aflojar. La flota humana abrió fuego primero. Rail. Balas de pistola viajando a una velocidad apreciable. Fracciones de la velocidad de la luz atravesaron naves en enjambre, abriendo agujeros a través de su armadura orgánica. Misiles detonados, en brillantes destellos, esparciendo escombros. A lo largo de miles de kilómetros. Energía. Las armas grabaron líneas ardientes a través de formación enemiga. El enjambre respondió de inmediato. Responder al fuego con armas biológicas, que corroía el blindaje del casco como el ácido. El destructor Valiant recibió 3 impactos, y se apagó la luz, fallando el soporte vital. El crucero determinó que había perdido su estribor. Baterías de armas, pero los humanos no. Retroceder. En cambio, avanzaron, adentrándose más en la formación del enjambre. Era una táctica que habría parecido suicida para la mayoría de las especies galácticas. Respuesta lógica ante las bajas. Consistía en replegarse, reagruparse y reevaluar. Pero los humanos habían aprendido hacía mucho tiempo que, a veces la única forma de atravesar el infierno era de frente. Apunta a su punto más grande. Recipientes. Ordenó Chen. Saquen sus buques de mando. Los principales indomables. Se dispararon las armas, cada disparo consumiendo suficiente energía suficiente para abastecer a una ciudad durante un mes. Proyectiles cinéticos masivos impactan contra un enjambre. Nave biológica en el centro de masa y la criatura. El buque explotó en una llamarada biológica. Asunto. 3 naves biológicas más se trasladaron a interceptar sus armas al cargar, pero, antes de que pudieran disparar, los cruceros, implacables e imparables, arrasaron con todo, desde los flancos, atrapándolos en un fuego cruzado. Una nave biológica fue destruida. Inmediatamente, los otros 2 intentaron retirar. Que no escapen, ordenó Chen. Patrón de persecución Delta. 6 destructores. Rompió la formación y persiguió a los que huían. Naves biológicas. Debería haber sido imposible. Las naves del enjambre eran más rápido, más maniobrable, pero el humano. Los barcos no necesitaban atraparlos inmediatamente. Solo necesitaban mantener persecución. A bordo de uno de los destructores, el capitán Lu observaba a su presa, intentando escapar. La nave biológica se estaba alejando, pero lentamente. Su barco fue diseñado para resistencia, no velocidad. Podían perseguir,
Este objetivo se mantendrá durante días si es necesario. Semanas incluso. Envía un mensaje a eso. Cosa, dijo con una sonrisa fría. Transmite en todas las frecuencias. Cuéntalo. Ya llegamos. Díganlo. Nunca lo haremos. Detente. Dile que correr solo retrasa. Lo inevitable. Sus comunicaciones. El oficial parecía inseguro. Señor, el enjambre. Es una mente colectiva. No sienten miedo. No entenderán las amenazas. Hazlo. De todos modos, insistió Lu, porque tal vez ellos no sientan miedo, pero quiero que lo sientan. Comprender que los persigue. El mensaje fue difundido. Simple, claro, implacables. Ya llegamos. Nunca lo haremos. Alto. No puedes escapar de nosotros. Ríndete o morir. La nave biológica no respondió. Pero sus maniobras evasivas se volvieron más desesperados. De vuelta a la batalla principal, Telaxis observó horrorizado y fascinación. Los humanos no lo eran. Luchando como cualquier otra especie que hubiera conocido. Se observó. Se enfatizaron las tácticas de concordancia. Precisión, eficiencia y minimalismo. Bajas. Entablaste combate con el enemigo. Evaluaron sus capacidades. Y luego, eligió la estrategia óptima para derrotar. Aquellos con la menor pérdida de vidas. Humanos. Parecen tener una filosofía diferente. Golpeaban fuerte, absorbían el castigo, y seguían llegando. Cuando un barco resultó dañado, otros se movieron para cubrirlo. Cuando el arma, los sistemas fallaron, embistieron al enemigo. Buques. Cuando las tácticas convencionales no funcionaba, improvisaban. Ella observaba, como el crucero Defiant, habiendo perdido todo. Armas, aceleradas directamente en una enjambre de cadera biológica a toda velocidad. El impacto destruyó ambos buques, pero también creó un hueco en la formación del enjambre, que 3 destructores humanos inmediatamente. Explotada. ¿Por qué hicieron eso? Ella susurró. Podrían haberse retirado. Reparado, volvió a luchar contra otro. Día. El almirante Chen escuchó su pregunta. Porque retirarse habría significado dejando que el enjambre avance, y nosotros no. Dejemos que nuestros enemigos avancen, no hacia nosotros. Tierra, jamás. La batalla se prolongó durante 6 horas. Al final, la flota humana había. Se perdieron 8 barcos y se sufrieron graves daños. A una docena más. Pero la fuerza del enjambre había. Han quedado destrozados. La mitad de sus vasos. Destruido, el resto esparcido y huyendo en distintas direcciones. Persíguelos. Los ordenó Chen. Todos los barcos que puedan. Sigue luchando, persíguelos. No dejes que una sola persona escapó. Durante los siguientes 3 días, las naves humanas cazaron los barcos dispersos del enjambre, a través de un docena de sistemas estelares. Fue agotador. Un trabajo brutal. Pero los humanos se negaron a deténganse. Siguieron el rastro de su presa a través de campos de asteroides, a través de la nebulosa, a través de regiones peligrosas del espacio que cualquier persona cuerda. El capitán lo evitaría. Y difundieron el mismo mensaje con cada empresa. Ya llegamos. Lo haremos. Nunca se detenga. Algo extraño comenzó a sucede. El enjambre, que no tenía miedo. En respuesta, comenzó a evitar a los humanos. Espacio controlado. No por miedo. Exactamente, pero a partir de otra cosa. Cálculo, eficiencia. La mente colectiva. Analizó los datos y llegó a una conclusión. Conclusión. Involucrar a los humanos cuesta más. Recursos que obtuvo. Los humanos perseguirían a las naves del enjambre hasta que huyeran. Se quedaron sin combustible, hasta que sus barcos cayeron. Separados, hasta que murieron en sus puestos. No había beneficio alguno en luchar contra eso. Oponentes. Por primera vez en su
existencia, el enjambre consumidor aprendió. Huir de la presa. Teelaxis informó. Este desarrollo a la concordancia. Consejo. La respuesta fue atónita. Silencio. ¿Cómo es posible? Preguntó el director Benar. El enjambre tiene. Nunca antes había mostrado un comportamiento de evitación. Consumen todo a su paso. Siempre. Hasta ahora, dijo Teelaxis, hasta. Se encontraron con una especie que se niega. Para ser consumida, una especie que se convirtió. Las mesas y se convirtieron en cazadores. Ella. Imágenes transmitidas de las batallas. Los concejales observaron en silencio. Mientras las naves humanas perseguían a las naves del enjambre por días sin descanso. Observaron cómo los barcos humanos dañados siguieron luchando durante mucho tiempo, después de que deberían haber sido abandonados. Observaron cómo los humanos empleaban tácticas que parecían no tener propósito, excepto para aterrorizar a sus oponentes. Un fragmento de video en particular captó la atención de todos. Un frigot humano había. Sus armas han sufrido graves daños. Fuera de servicio, sus motores apenas funcionaban. Una nave biológica de enjambre se acercó para dar el golpe final. El capitán de la fragata hizo algo inesperado. Ella transmitía cada fragmento de lo humano. Medios de terror en su base de datos directamente. En la nave enjambre. Imágenes de humanos. Monstruos. Asesinos humanos. Humanos. Pesadillas. Luego embistió la nave biológica. A toda velocidad. Ambos barcos estaban destruido. Pero las naves del enjambre en él. La zona se retiró inmediatamente. No lo son. Simplemente peleando. Un miembro del consejo observó. Están enseñando al enjambre. Temerles. Aunque el enjambre. Los humanos no pueden sentir miedo. Están haciendo que comprendan que el compromiso es inaceptable. Otro miembro del consejo. Alzaron la voz. ¿Pero a qué precio? Los humanos han perdido miles de miembros de la tripulación. Docenas de barcos. Están sangrando. Recursos que apenas pueden permitirse perder. ¿Cuánto tiempo podrán mantener esto? Teelaxis le había pedido al almirante Chen que la pregunta exacta después de la primera batalla. Su respuesta había sido simple y relajarse. El tiempo que sea necesario. No lo hacemos. Medir la victoria por márgenes de beneficio o pérdidas aceptables. Lo medimos mediante si nuestra casa sigue en pie cuando la batalla ha terminado. Y pagaremos cualquier precio para garantizar eso. En la concordancia. En el frente, la guerra se desarrollaba de otra manera. La flota de la Concordia era más avanzada, mejor equipados y más numerosos que la flota humana. Atacaron al enjambre, con tácticas precisas y calculadas. Ganaron sus batallas gracias a su superioridad, tecnología y estrategia cuidadosa, pero no suscitaron la misma respuesta. El enjambre los combatió con determinación, canjear pérdidas por ganancias, calculando que eventualmente la concordancia se cansaría o se agotaría. Recursos. Fue una guerra de desgaste. Y ambos lados sangraban. Ocurrió algo inesperado. El enjambre. Las fuerzas que luchaban contra la Concordia recibieron datos de las fuerzas del enjambre que habían humanos encontrados. El colectivo. Los servicios de inteligencia analizaron estos datos y elaboraron una decisión. Las fuerzas del enjambre se separaron. Su ataque a los mundos de la Concordia y redirigidos hacia el espacio humano. Son consolidando. El EGTL informó a Almirante Chen. Todas las fuerzas del enjambre están moviéndose hacia la Tierra. Creen que, si pueden eliminar a la humanidad, pueden. Luego, concéntrese por completo en la concordancia. Chen estudió la pantalla táctica. Swarm traía todo lo que tenía. Miles de barcos, más que toda la flota. Una flota humana podría posiblemente luchar. Están cometiendo un error, dijo, en voz baja. ¿Cómo puedes decir eso? Tú eres superados en número 100 a 1.
Esta fuerza. Te abrumaré. Chen sonrió. No era así. Una sonrisa feliz. Porque todavía no entienden que lo somos. Creen que esto se trata de números, sobre potencia de fuego, sobre guerra convencional. Pero nosotros no luchamos guerras convencionales. Nosotros libramos guerras de voluntad. Y nuestra voluntad es más fuerte que el suyo. Abrió un canal para toda la humanidad. Buques y estaciones. Todas las fuerzas. Esto es. Almirante Chen. El enjambre está trayendo toda su fuerza contra nosotros. Quieren acabar rápidamente con esta guerra. Quieren. Para aplastarnos con una fuerza abrumadora. Pero, tengo un mensaje para el enjambre y para cada especie en esta galaxia que es. Mirando. Hizo una pausa, endureciendo su expresión. La humanidad no se rinde. La humanidad no se rompe. Puedes destrozar el nuestro. Barcos, maten a nuestros soldados, quemen nuestros colonias, pero no puedes hacernos parar. Porque no estamos luchando por territorio o recursos. Estamos luchando por nuestro hogar, nuestras familias, nuestro futuro. Y te perseguiremos a través de cada estrella. En esta galaxia, si eso es lo que hace falta. Cerró el canal y se volvió hacia su tripulación. Enviar un mensaje a la concordancia. Díganles que se preparen para un contraataque. Porque una vez que rompamos el enjambre aquí, vamos a cazar hasta el último de ellos y no pararemos hasta que la amenaza ha sido eliminada. Teelaxis sintió el frío familiar de el terror la invadió, pero esta vez estaba mezclada con algo más. Esperanza. Porque se dio cuenta de que la galaxia, la especie más aterradora, estaba de su lado. Y casi sintió lástima por ella. Enjambre devorador. No tenían ni idea de que venía a por ellos. Muy al otro lado del galaxia, en las profundidades del espacio del enjambre. La inteligencia colectiva procesó los nuevos datos sobre la humanidad. Para él, por primera vez en su existencia, el enjambre consideró la retirada, no por miedo, pero por frío cálculo. Los humanos eran presas ineficientes. Costaban demasiado, mucho para consumir. Lucharon con demasiada fuerza. Perseguido durante demasiado tiempo, se negó a morir cuando deberían. Pero el colectivo, los servicios de inteligencia ya habían comprometido su fuerzas. La retirada no fue óptima. La decisión estaba tomada. Todo el enjambre. La flota puso rumbo a la Tierra. Y la humanidad, preparados para mostrarle a la galaxia lo que sucede cuando amenazas a una especie que la persistencia convertida en arma. El enjambre llegó al espacio humano como una plaga de langostas. Miles de barcos biológicos manchando fuera de las estrellas. El almirante Chen observaba desde el puente de los indomables como él. La flota enemiga emergió del espacio-tiempo. Formación perfecta e inevitable. Cada ordenador táctico en cada barco tripulado. Hice los cálculos y llegué a la misma conclusión. Conclusión. La humanidad no pudo ganar esta batalla. Luchar por medios convencionales. Menos mal que los humanos rara vez luchaban convencionalmente. Todos los barcos ejecutan la persistencia planificada. Chen dio la orden. La flota humana, ¿qué? Lo que quedaba de él, después de semanas de correr batallas, no cargaron al frente para enfrentarse. El enjambre, en cambio, se dispersaron en 37 diferentes direcciones. Cada barco se convirtió en un cazador solitario, moviéndose por el espacio en vectores aparentemente aleatorios. El enjambre. La inteligencia colectiva analizó esto. Su comportamiento y lo consideró ineficiente. Las fuerzas dispersas podrían ser eliminadas. Comida pacífica. El enjambre se dividió. Flota, enviando grupos de barcos para perseguir cada recipiente humano. Eso era exactamente lo que Chen lo quería. A bordo del destructor. Implacable, el capitán Hassan observó cómo 15
Enjambres de naves biológicas persiguieron su nave a través de un campo de asteroides. Su nave estaba dañados, motores funcionando al 70%, armas reducida a la mitad de su capacidad. Cualquier capitán lógico habría se rindieron o huyeron para preservar sus vidas. Barco y tripulación. Hassan continuó transmitiendo el mismo mensaje en todas las frecuencias. Seguimos aquí, seguimos luchando. Ven y únete. Nos persiguieron las naves del enjambre. Hassan los encabezó en una persecución que duró 6 horas, zigzagueando entre asteroides, usando asistencias gravitatorias de planetas cercanos. Quemar combustible a un ritmo insostenible. Su tripulación estaba exhausta, trabajando triple turnos para mantener el barco en funcionamiento. Luego, justo cuando el enjambre pensaba que lo tenían acorralados, otros 3 barcos humanos apareció detrás de un gran asteroide, donde se habían estado escondiendo y abrió fuego. Las naves del enjambre, completamente concentradas en su persecución de los implacables, estaban atrapados en un devastador fuego cruzado. 7. Las naves biológicas murieron antes de que el enjambre pudiera reaccionar. Los 8 restantes intentaron reagruparse, pero ahora eran ellos los que, siendo perseguidos, los 4 barcos humanos los persiguieron sin descanso, dándoles. No hay tiempo para coordinar, no hay posibilidad de llamar para refuerzos. Este patrón se repitió en docenas de sistemas estelares. Las naves humanas huirían, atrayendo naves en enjambre a persecuciones que duraron horas o días. Luego, cuando el enjambre estaba demasiado extendido y desorganizado, otras naves humanas atacarían desde emboscada. No se trataba de ganar batallas individuales. Se trataba de desangrando el enjambre pieza por pieza. Enseñarles que toda actividad venía con un coste. El colectivo del enjambre. Los servicios de inteligencia analizaron esta nueva táctica y se adaptaron. Dejaron de perseguir naves humanas aisladas. En cambio, ellas concentraron sus fuerzas y se movieron directamente hacia la Tierra. Chen había ya lo preveía. Fase 2, ordenó. Todos los barcos convergen en la red de defensa. El espacio orbital de la Tierra había sido transformado en las últimas semanas. Cada barco, estación y plataforma disponibles habían sido armados. Campos minados flotaban en patrones cuidadosamente calculados. Arma. Los satélites formaron campos superpuestos de fuego. Y en el centro de todo, la Tierra. En sí mismo, el mundo azul verdoso que la humanidad se negó a rendirse. El enjambre. Llegaron con una fuerza abrumadora. 3.000 vio. Barcos, más que suficientes para romper un. Las defensas del planeta se basan en la mera cantidad. Avanzaron en formación perfecta. Su inteligencia colectiva, coordinando cada movimiento con lo inhumano. Precisión. La flota de defensa humana. Solo 43 barcos, contando buques. Eso probablemente no debería haber estado en combate. Muchos resultaron dañados, corriendo en piezas de repuesto y reparaciones desesperadas. No podían realizar ninguna evaluación lógica. Sostener. Entonces el enjambre cruzó a la defensa. Perímetro, y la humanidad les mostró lo que. La desesperación se veía así. Cada mina. Detonaron simultáneamente, creando un muro de explosiones que destruyó cientos de naves biológicas y dañó cientos más. El enjambre. La formación se desintegró antes de que pudieran. Tras reagruparse, la flota defensiva abrió fuego con todo lo que tenían. No en él. Naves en enjambre, pero en puntos específicos en espacio, creando campos superpuestos de los escombros que las naves biológicas tuvieron que navegar por ahí. Y mientras el enjambre estaba ocupados evitando obstáculos, barcos humanos, atacado desde ángulos inesperados. Pequeño, casas,
demasiado pequeños para el enjambre considerar amenazas serias, pululaban por él. Naves biológicas más grandes. Transportaban armas de un solo uso, a menudo simplemente explosivas. Cargas. Los pilotos embistieron sus objetivos. Deliberadamente, cada explosión eliminando una nave biológica muchas veces más grande que la suya. Teelaxis observó esto desde el puente de los Indomables, su cuerpo temblando. A pesar de la medicación. Se están sacrificando, dijo ella. Susurró. Esos pilotos están muriendo con un propósito. Se ofrecieron como voluntarios, dijo Chen. En silencio. Todos y cada uno sabían que esto era un viaje sin retorno, y aún así se fueron. Porque saben lo que está en juego. La batalla se prolongó durante 18 horas. El enjambre seguía viniendo, seguía avanzando, seguía sacrificando barcos para avanzar hacia tierra. Las defensas humanas resistieron. Siguió luchando, siguió haciendo pagar al enjambre. Por cada metro de espacio. Luego algo cambió. El colectivo del enjambre. Inteligencia que analiza los datos en tiempo real. El tiempo llegó a su fin. El costo de la toma de la Tierra había superado cualquier posibilidad. Beneficio. Cada nave biológica destruida aquí era una que no se podía usar en otro lugar. Los recursos empleados se desperdiciaron. Para él, por segunda vez en su existencia, el enjambre tomó la decisión de retirarse, pero la humanidad no había terminado. Todos los barcos en formación de persecución. Chen. Ordenado. Vamos tras ellos. El ejecutivo lo miró con incredulidad. Señor, hemos ganado. Ellos son retirándose. Deberíamos dejarlos ir y consolidar nuestra posición. No, dijo Chen. Con firmeza. Si los dejamos ir, se irán. Reconstruir y regresar. Esto se acabó. Los perseguimos hasta donde vinieron. Y nos aseguramos de que nunca volver a amenazar a alguien. El maltratado. La flota humana persiguió a la huida. Enjambre. Debería haber sido imposible. Las naves humanas resultaron dañadas, con poca energía. Munición, casi sin munición, pero ellos continuaron avanzando. Persiguieron al enjambre a través de 3 sistemas estelares, acosándolos constantemente, sin darles descanso, sin tiempo para reagruparse. La concordancia, monitoreo. Ante esta situación, se envió una flota para prestar ayuda. Por primera vez, humanos sí. Los barcos de la Concordia lucharon codo con codo, aunque a una distancia que lo permitía. Tripulaciones alienígenas para funcionar a pesar de terror. Juntos, impulsaron el enjambre. Cada vez más atrás. 3 semanas. Más tarde, la flota combinada acorraló a los fuerzas de enjambre restantes en un sistema muerto. Lejos de cualquier mundo habitado. La biografía. Los barcos tenían pocos recursos, estaban dañados. Su inteligencia colectiva luchando para coordinar una resistencia eficaz. El almirante Chen se encontraba en su puente y consideró sus opciones. Podía destruir todos ellos, acabar con la amenaza por completo. Sería la decisión tácticamente acertada. El enjambre había demostrado que no podían ser. Razonaron con él. No se podía confiar en él. Siempre sería un peligro. Pero pensó en lo que eso implicaría. Hacer de la humanidad. Si su primer acto en él. La comunidad galáctica fue un genocidio. ¿Qué? ¿Qué mensaje enviaría eso? Abrió un. Canalizar al enjambre. Atención, enjambre. Inteligencia colectiva. Tienes 2 opciones. Regresa a tu original territorio y nunca expandirnos de nuevo. O nosotros. Os cazaré a todos y cada uno de vosotros. Esta galaxia y más allá. Nunca lo haremos. Alto. Nunca nos cansaremos. Perseguiremos. Hasta que tu especie no sea más que una memoria. El enjambre no respondió en palabras. Pero sus barcos comenzaron a
retirarse, alejándose de la concordancia. Espacio, lejos del espacio humano, atrás, hacia cualquier rincón oscuro del galaxia de la que provenían. Déjalos ir. Chen dio la orden. Pero sigan vigilando. Sí. Si alguna vez regresan, terminaremos con esto. La guerra había terminado. 6 meses después, una nueva estación abierta en la frontera entre espacio humano y de concordancia. Era llamada Estación Gateway, diseñada como una terreno neutral donde los humanos y otros las especies podrían encontrarse sin la totalidad. Efectos del terror. La estación estaba enorme con secciones separadas que podrían estar aislados unos de otros. Humanos. Los extranjeros se quedaron en sus territorios, y ellos en los suyos, con un contacto directo mínimo. Pero fue un comienzo. La capitana María Hao, ascendida a almirante y comandante de Gateway Estación, de pie en la plataforma de observación, mirando los barcos que se acercaban y yendo, naves humanas y naves alienígenas, manteniendo una distancia prudente, pero, a pesar de todo, comparten espacio. Embajador. Telaxis la encontró allí. Los Ktari. El diplomático había pasado los últimos 6 meses superando su trauma, aprendiendo a funcionar cerca de los humanos sin necesidad. Medicación constante. Seguía siendo difícil. El temor no había desaparecido, sino que se había convertido en manejable. El Consejo quiere extender membresía formal a la humanidad, Telaxis dijo, con plenos derechos y protecciones. Pero a distancia, dijo Xiao con una leve sonrisa. Sí, a distancia. Nosotros no podemos cambiar nuestros instintos de la noche a la mañana. Pero podemos cambiar nuestro comportamiento. Podemos. Elegimos trabajar juntos a pesar de nuestras miedo. Xiao asintió. Es más de lo que yo. Lo esperábamos hace 6 meses. Cuando estábamos solo en el espacio, preguntándome por qué nadie hablabas con nosotros. Nunca estaba solo. Telaxis dijo. Siempre hemos estado aquí. Tenían demasiado miedo de contactar. Lo siento. No te preocupes. El miedo es natural. Viniste de todos modos. Eso es lo que. Asuntos. Se mantuvieron cómodos. Silencio, observando los barcos. Luego, Telaxis volvió a hablar. El enjambre no se ha vuelto a ver desde entonces. Batalla. Creemos que su amenaza fue tomada en serio. En serio. Saben que si se expanden una vez más, la humanidad vendrá a por ellos. Bien, dijo Xiao. Que lo recuerden. Que todas las especies lo recuerdan. No porque yo quiero que tengan miedo, pero como yo quiero que sepan que si amenazan personas inocentes, hay consecuencias. La galaxia aún te teme. Telaxis dijo en voz baja. Eso no ha sido. Cambió. Lo sé, pero el miedo y el respeto no lo son. Mutuamente excluyentes. Quizás eventualmente. El miedo desaparecerá. Quizás en unos días. Generaciones tu gente podrá estar de pie junto al mío sin sentirlo. Miedo. Quizás ahora tengamos voluntarios en formación. Jóvenes que nunca han experimentado la guerra del enjambre, que ven a los humanos como los especies que salvaron la galaxia en lugar de que las especies que les aterrorizan. Es un progreso lento, pero es progreso. Sonó una campanilla, anunciando las nuevas llegadas. A través de la ventana, podían ver un barco de transporte de la Concordia. Mundos. Transportó el primer grupo de estudiantes de intercambio, jóvenes extranjeros que estudiaría cultura e historia humanas en las instalaciones educativas de la estación. Xiao los vio atracar. ¿Sabes qué? Lo más difícil, saber que nosotros asustar a la gente con solo existir. No podemos cambiar lo que somos. Siempre estamos en camino. Ser depredadores persistentes. Somos. Siempre va a tener esa cualidad que despierta los instintos de presa.
Pero puedes. Elige qué hacer con esa naturaleza. Teelaxis dijo, durante la guerra, yo. Observamos a tu especie. Sí, lo eres. Aterrador. Sí, eres implacable, pero tú también eres capaz de tener misericordia. Podrías. Habéis exterminado el enjambre, pero tú. Optaron por llevarlos de vuelta en coche. Podrías haber exigido tributo de los concordancia para salvarnos, pero usted preguntó. Por nada más que amistad. Ella colocó una de sus manos sobre la de Xiao. Hombro, luchando a través de él. El miedo instintivo que inspiraba el contacto. Eso es lo que la galaxia eventualmente hará. Recordar. No es que los humanos den miedo, sino que los humanos son honorables. Ustedes son depredadores. Sí, pero sois depredadores con principios. Xiao sonrió. Espero que tengas razón. El joven Kalari se les acercó nervioso. Parte del nuevo programa de voluntariado. Ella miró a Xiao con los ojos muy abiertos, su cuerpo. Su lenguaje gritaba miedo, pero ella se inclinó. Respetuosamente. Almirante Xiao, soy la estudiante Victara. Estoy aquí para aprender sobre la cultura humana. Tengo miedo, pero quiero entender. Xiao se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de el joven alienígena. Está bien, ser. Es natural tener miedo. Pero aún así viniste. Y así es como se ve la valentía. Déjame contarte algo. Mi abuela solía decirse, el coraje no es la ausencia. Por miedo. Incluso está haciendo lo correcto. Cuando tienes miedo. El estudiante asintió. Todavía temblando, pero de pie. Suelo. Vamos, dijo Xiao, poniéndose de pie y haciendo un gesto para que el estudiante lo siguiera. Yo te enseñaré la estación, y tú puedes preguntarme lo que quieras. No. La pregunta es demasiado simple o demasiado extraña. Mientras se alejaban, Teelaxis observaba. Con satisfacción. Llevaría tiempo. Generaciones tal vez, pero el cambio fue sucediendo. La humanidad lo había demostrado. Ellos mismos para ser más que los pesadillas que la galaxia temía. Eran aliados, protectores, amigos. En su 4 cuartos más tarde esa misma noche, Teelaxis registró un mensaje para la concordancia. Archivos históricos. Hoy comienza oficialmente el Relaciones de Concordancia Humana. Ha sido un camino difícil llegar hasta aquí. El temor persiste. Cuando estoy cerca, humanos, cada instinto me dice que huya. Pero he aprendido que los instintos pueden ser anulado por la elección. La humanidad es la especie más aterradora de la galaxia. Nunca antes se había sabido de ellos. Son persistentes. Depredadores que refinaron el arte de cazan desde hace millones de años. Son criaturas sociales que trabajan juntas con eficiencia aterradora. Son herramientas. Usuarios que convirtieron la guerra en una ciencia. Y son seres que se niegan a aceptar derrota bajo cualquier circunstancia. Pero también son capaces de bondad, misericordia y sacrificio. Sienten el amor y la lealtad con la misma intensidad. A medida que sienten determinación. Crean arte, música e historias. Sueñan con un futuro donde todas las especies vivan en paz. La pregunta que me he hecho. ¿Cómo reconciliamos esto repetidamente? ¿Dos caras de la humanidad? ¿Cómo pueden ser a la vez aterrador y maravilloso? La respuesta, creo, es que no lo son. No son dos lados. Son uno solo. En su totalidad. Su capacidad para la violencia y su capacidad de compasión proviene de la misma fuente. Su negativa absoluta. Renunciar a lo que les importa. Lucharán hasta la muerte para proteger sus seres queridos y trabajarán incansablemente para construir un futuro mejor. Otras especies deberían saber esto sobre humanos. Si amenazas lo que aman, se convertirán en tu peor pesadilla. Pero si los tratas con respeto y amistad, caminarán a través del fuego. Para ti, ninguna especie entra en el espacio humano.
sin sentir el terror. Eso lo hará. Probablemente siempre sea cierto. Pero quizás, algún día, seres de toda la galaxia, de todos modos, deciden participar porque saben que más allá del miedo yace la amistad, con las especies más leales en existencia. La humanidad no solo defiende en casa, defienden a sus amigos, y él. La galaxia es más segura con ellos en ella. Terminó la grabación y miró hacia afuera. Su punto de vista en la Tierra, el verde a su lado. Un mundo que había parecido tan aterrador simplemente hace meses. Todavía inspiraba temor. Pero, ahora también inspiraba esperanza. Porque sí, los humanos y la concordancia podrían superar sus diferencias, si ellos podrían trabajar juntos a pesar de lo primitivo. Los temores que los separaban, entonces quizás todo era posible. La galaxia tenía. Aprendimos una dura lección. La humanidad no era una especie con la que no se debe jugar. Pero ellos también había aprendido algo más importante. Lección. La humanidad era una especie que valía la pena saberlo. Y al final, eso lo cambió todo. La diferencia. Lejos, en las profundidades del espacio donde el enjambre se había retirado. La inteligencia colectiva procesó lo que había sucedido. Se había encontrado algo nuevo. Una especie presa que se convirtió en un depredador. Una especie que la persistencia convertida en arma. El enjambre. No lo olvidaría. Nunca volvería al espacio humano o de concordancia porque algunas presas no valían la pena cazarlas. Algunas presas fueron cazadas de nuevo y otras nunca. Interrumpido.